Un millonario se casa con una chica sin hogar por una apuesta y descubre que es virgen en su noche de bodas, enamorándose profundamente. El candelabro de cristal brillaba sobre el gran salón del Manor Club, proyectando una luz dorada sobre los pisos de mármol pulido y la multitud de los socialites más elitistas de Los Ángeles. Las copas de champán chocaban, las risas resonaban y el aire vibraba con conversaciones sobre acciones, yates y vacaciones exóticas. Alejandro García descansaba con facilidad en un sillón de terciopelo lujoso, con un vaso de whisky añejo en la mano, sus penetrantes ojos azules escaneando la sala con un aire de aburrimiento. A los 29 años, tenía todo lo que un hombre podría desear: riqueza, fama y mujeres que prácticamente se arrojaban a sus brazos. Sin embargo, nada de eso lo emocionaba ya. La vida se sentía como un juego monótono, una rutina predecible que ya había dominado. Sus amigos más cercanos, igualmente ricos y temerarios, se reunieron a su alrededor, sus voces haciéndose más fuertes a medida que avanzaba la noche. Entonces, Alejandro, uno de ellos, Javier, sonrió con picardía, agitando su bebida. ¿Cuándo vas a sentar cabeza de una vez? ¿O tienes demasiado miedo de quedarte atado como el resto de nosotros, pobres almas? Alejandro rió, recostándose con una sonrisa confiada. ¿Sentar cabeza? Por favor. El matrimonio es solo otro trato de negocios. Con suficiente dinero, puedes hacer que cualquiera diga, sí, quiero. El amor no es más que una ilusión para los que no pueden permitirse opciones. El grupo estalló en risas, pero Mateo, el más temerario de ellos, se inclinó hacia adelante, con un brillo travieso en los ojos. Ah, sí, desafió Mateo, su voz cargada de burla. Si estás tan seguro de que el dinero puede comprarlo todo, entonces demuéstralo. Cásate con la próxima chica sin hogar que veas en la calle. La mesa quedó en silencio, la absurdidad del desafío flotando en el aire. Pero Alejandro no se inmutó. En cambio, su sonrisa se ensanchó, un destello de arrogancia en su mirada. Casarme con una chica sin hogar, repitió, como si la idea fuera solo otro elemento en su lista de tareas. Pan comido. Lo haré mañana. El grupo volvió a estallar en risas, asumiendo que bromeaba. Pero cuando Alejandro apuró el resto de su whisky y se levantó, había una seriedad en sus ojos que lo silenció. Observen, dijo simplemente, arrojando un fajo de billetes de $100 sobre la mesa antes de salir del club. Su mente ya estaba decidida a ganar esta ridícula apuesta. A la mañana siguiente, el aire frío mordía la piel de Alejandro mientras caminaba por las partes menos glamorosas de Los Ángeles. La ciudad se sentía diferente aquí, áspera, sin pulir y despojada del lujo al que estaba acostumbrado. Pero no se inmutó. Esto era solo otro desafío, otro juego que ganar. Al pasar bajo un puente oxidado cerca de la avenida Vernon, sus ojos captaron una figura acurrucada contra la pared de concreto. Estaba envuelta en un abrigo delgado y raído, con las rodillas pegadas al pecho, su rostro oculto bajo una maraña de cabello oscuro desordenado. Pero lo que llamó la atención de Alejandro no fue su apariencia desaliñada. Fue el fuego en sus ojos cuando notó que él se acercaba. ¿Sofía? Su mirada era afilada, desafiante, nada como las miradas desesperadas que había esperado. Había un orgullo obstinado en la forma en que se mantenía, incluso en harapos. Oye, llamó Alejandro con suavidad, deteniéndose a unos pasos. Tengo una propuesta para ti. Los ojos de Sofía se entrecerraron, su cuerpo tensándose. No me interesa, espetó, su voz ronca pero firme. Alejandro alzó una ceja, intrigado por su rechazo inmediato. La mayoría habría al menos escuchado cuando un hombre en un traje a medida se acercaba con dinero para ofrecer. Aún no la has oído, dijo, sonriendo. Sofía bufó, poniéndose de pie hasta alcanzar su altura, que apenas llegaba al hombro de Alejandro. No necesito nada de tipos como tú. ¿Crees que puedes arrojar unos cuantos dólares a alguien como yo y esperar que siga tu juego? Bueno, no estoy en venta. Sus palabras, afiladas como una cuchilla, deberían haberlo irritado. Pero en cambio, Alejandro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Curiosidad. No era como las mujeres con las que solía tratar. No estás en venta, ¿eh? Rió Alejandro, deslizando las manos en los bolsillos de su abrigo. ¿Y si te dijera que quiero casarme contigo? Sofía parpadeó,
la confianza en su postura vacilando por primera vez. ¿Perdón? Me escuchaste, dijo Alejandro, su tono casual, como si discutiera el clima. Quiero casarme contigo. 1 año. Vivirás en un ático, tendrás más dinero del que jamás has soñado, y cuando termine el año, nos separamos. Sin compromisos. Sofía lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Por qué demonios querrías casarte con una chica sin hogar?, preguntó, con sospecha goteando de cada palabra. Alejandro se encogió de hombros. Digamos que es un experimento social. Sofía rió amargamente, sacudiendo la cabeza. Sí, más bien una broma retorcida. No lo negó. En cambio, sacó una elegante tarjeta negra de su billetera y la levantó. $500,000. Su voz adoptó un tono serio. Eso es lo que te llevarás al final del año. Piénsalo. Podrías cambiar tu vida. Conseguir un lugar. Encontrar a tu hermana. Empezar de nuevo. El aliento de Sofía se detuvo ante la mención de su hermana. ¿Cómo demonios sabía de eso? La tentación era innegable. $500,000 podía cambiarlo todo. Aún así, lo miró con furia, su orgullo luchando contra la desesperación. ¿Y qué ganas tú? Alejandro sonrió. Digamos que, me gustan los desafíos. Sofía lo miró fijamente por un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente, exhaló bruscamente y cruzó los brazos. 1 año. Y no llegas a poseerme, dijo con firmeza. Alejandro extendió la mano, su sonrisa ensanchándose. ¿Trato? Sofía dudó, luego la estrechó, sellando su destino. Mientras caminaban hacia el elegante auto negro de Alejandro, Sofía no podía sacarse la sensación de que acababa de entrar en algo mucho más complicado de lo que imaginaba. Y Alejandro, a pesar de su arrogancia, no podía ignorar el pensamiento persistente en el fondo de su mente. Que este juego podría no salir como lo planeó. El gran salón de la Hacienda García estaba bañado en luz dorada, brillando desde los candelabros de cristal y cayendo en cascada por las imponentes columnas de mármol. Los invitados, vestidos con trajes de diseño y vestidos relucientes, tomaban champán y susurraban detrás de manos perfectamente cuidadas. Los medios abarrotaban la entrada, sus cámaras destellando como luces estroboscópicas, ansiosos por capturar la boda de Alejandro García, el soltero millonario más codiciado de la ciudad. Pero en medio del glamour y la opulencia estaba Sofía. Su sencillo vestido blanco contrastaba con el lujo a su alrededor. Se sentía como una extraña en un mundo donde no tenía lugar. Su corazón latía, no de emoción, sino de incomodidad. El anillo de diamantes en su dedo se sentía más pesado de lo que debería. Un emblema de un trato, no de amor. Alejandro, de pie y alto en su smoking hecho a medida, llevaba una sonrisa arrogante como si esto fuera solo otra transacción comercial. Y para él, lo era. Sus amigos observaban desde un lado, sus expresiones smart recordándole la apuesta que lo había iniciado todo. ¿Casarse con una chica sin hogar? Fácil. La ceremonia fue rápida. Los votos, ensayados y vacíos. La voz de Sofía no tembló por nervios. Tembló por la pura absurdidad de todo esto. Cuando Alejandro se inclinó para besarla, sus labios apenas se rozaron. Y la multitud estalló en aplausos, ajena a la tensión bajo la superficie. Los primeros días de vida matrimonial se sintieron como navegar por un campo minado. La extensa mansión, con sus fríos pisos de mármol y altos techos, se sentía más como una prisión para Sofía que como un hogar. Estaba rodeada de lujo, sábanas de seda, ropa de diseño, comidas gourmet. Pero nada de eso podía enmascarar el vacío. Alejandro la trataba con indiferencia casual, como si fuera solo otro accesorio de su estilo de vida lujoso. En las fiestas, la presentaba como su encantadora esposa, siempre con una sonrisa que hacía que a Sofía se le erizara la piel. Pero ella se negaba a ser una participante pasiva en su juego. Una noche, después de otra gala pretenciosa, Sofía finalmente explotó. «¿Crees que todo esto es una broma, verdad?», confrontó a Alejandro en el gran pasillo, su voz resonando en las paredes de mármol. Alejandro alzó una ceja, aflojándose la corbata. «Es solo negocios, cariño. Tú aceptaste esto».
Los ojos de Sofía ardían de ira. No acepté ser exhibida como un trofeo. No sabes nada de respeto. La sonrisa de Alejandro vaciló por una fracción de segundo. Pero rápidamente se recuperó, encogiéndose de hombros. Relájate. Solo es por un año. Pero esa noche, mientras Alejandro yacía en su cama quínsice, mirando al techo, sus palabras resonaban en su cabeza. Por primera vez, se preguntó por qué su opinión importaba. A medida que los días se convertían en semanas, Alejandro comenzó a notar cosas que no había visto antes. Sofía se negaba a ser atendida por el personal, insistiendo en preparar su propio desayuno en la enorme cocina reluciente. Trataba a las amas de llaves con amabilidad, aprendiendo sus nombres y preguntando por sus familias. Una tarde, Alejandro observó desde el balcón mientras Sofía se arrodillaba en el jardín, ayudando al jardinero a replantar flores que se habían marchitado bajo el calor del verano. Su cabello estaba desordenado, sus manos cubiertas de tierra. Pero su rostro brillaba con una satisfacción tranquila. Era un contraste marcado con las mujeres pulidas y superficiales con las que solía rodearse. No pertenecía a su mundo. Y sin embargo, había algo en ella que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era tarde cuando Alejandro regresó a casa de un viaje de negocios, la casa inusualmente silenciosa. Mientras caminaba por el pasillo tenuemente iluminado, escuchó una tos débil proveniente de la habitación de invitados, la habitación de Sofía. Abrió la puerta y la encontró acurrucada en la cama, su rostro pálido, gotas de sudor brillando en su frente. Sin pensarlo, Alejandro corrió a su lado. Sofía llamó, su voz, normalmente calma y compuesta, ahora cargada de preocupación. Sus ojos se abrieron, vidriosos y desenfocados. Estoy bien, croó, intentando sentarse. Pero Alejandro la empujó suavemente hacia atrás. Para de ser terca, murmuró, buscando un paño húmedo y colocándolo en su frente. Se quedó a su lado toda la noche, revisando su temperatura, asegurándose de que bebiera agua, sosteniendo su mano cuando la fiebre la hacía temblar. En las tranquilas horas del amanecer, cuando Sofía finalmente cayó en un sueño inquieto, Alejandro se encontró mirándola, una extraña opresión en su pecho. Esto no era parte del plan. No se suponía que debía importarle. Cuando Sofía despertó, encontró a Alejandro aún allí, su cabeza descansando contra el borde de su cama. Estaba demasiado débil para discutir, demasiado conmovida por su inesperada bondad para alejarlo. A medida que pasaban los días y su fuerza regresaba, también lo hacían sus conversaciones nocturnas. Una noche, envuelta en una manta en el balcón, Sofía finalmente se abrió sobre su pasado. No siempre estuve en la calle, susurró, mirando las luces de la ciudad abajo. Mis padres murieron cuando tenía 16 años. Mi hermanita y yo rebotamos entre hogares de acogida, pero nos separaron. Intenté encontrarla, pero no tenía el dinero ni los recursos. Así que terminé aquí. Alejandro escuchó, su corazón retorciéndose ante el dolor en su voz. Se dio cuenta de que bajo su exterior duro había una mujer que había soportado más de lo que él podía imaginar. No era solo una chica sin hogar con la que se había casado por una apuesta. Era fuerte. Resiliente. Honesta de una manera que nadie en su vida había sido. Una noche, mientras estaban en la sala viendo una película antigua, sus manos se rozaron en el sofá. Ninguno de los dos se apartó. La tensión entre ellos ya no era hostil. Era algo más profundo. Algo no dicho. Alejandro se encontró mirando a Sofía de manera diferente. No era solo su belleza, aunque sería un tonto al negarlo. Era la forma en que reía con todo su corazón. El fuego en sus ojos cuando hablaba de cosas que le importaban. La vulnerabilidad silenciosa que tanto intentaba ocultar. Y Sofía comenzó a ver destellos del hombre que Alejandro podía ser. El hombre detrás de la arrogancia y la bravuconería. El hombre que se quedó despierto toda la noche para cuidarla. El hombre que escuchó sus historias sin juzgar. El hombre que, a pesar de sí mismo, estaba empezando a preocuparse. Pero ambos tenían demasiado miedo de admitir lo que crecía entre ellos. Por ahora. La brisa salada del océano se filtraba por las puertas abiertas del balcón de la Villa Suncrest Resort, trayendo el suave sonido de las olas rompiendo contra la orilla.
La villa era parte de un exclusivo resort costero, un retiro de fin de semana reservado por la familia de Alejandro. Una escapada lujosa destinada a la relajación. Pero para Alejandro y Sofía, era todo menos eso. Durante meses, habían vivido bajo el mismo techo, legalmente unidos por el matrimonio, pero emocionalmente protegidos. Su relación había evolucionado de la indiferencia a algo más complicado. Una mezcla de palabras no dichas, miradas persistentes y la tensión de emociones que ninguno se atrevía a enfrentar por completo. Pero esa noche, todas las paredes cuidadosamente construidas entre ellos comenzarían a derrumbarse. Más temprano esa noche, la familia de Alejandro había organizado una cena formal en el gran salón Suncrest. Completa con brindis de champán y preguntas indiscretas sobre su vida matrimonial. Para mantener las apariencias, Alejandro había deslizado su brazo alrededor de la cintura de Sofía, susurrándole dulces naderías al oído mientras las cámaras destellaban. Pero ya no era solo por el espectáculo. Cada vez que ella reía con sus bromas sarcásticas, cada vez que se inclinaba hacia su toque. Su corazón lo traicionaba, latiendo más rápido de lo que quería admitir. Después de la cena, regresaron a su villa compartida, el aire entre ellos cargado de tensión no expresada. Sofía salió al balcón, la luz de la luna proyectando un brillo plateado sobre sus rasgos. Se veía hermosa, más que hermosa. Llevaba un vestido sencillo y fluido que ondeaba con la brisa, su cabello cayendo en cascada por su espalda como olas de seda de medianoche. Alejandro no podía apartar los ojos de ella. «Estás callada esta noche», dijo Sofía finalmente, su voz suave mientras miraba al océano. Alejandro se unió a ella, deslizando las manos en los bolsillos. Solo pensando. ¿En qué?, y preguntó, girándose para enfrentarlo, sus ojos buscando los suyos. Dudó, inseguro de si ignorarlo con su encanto habitual. O ser honesto por una vez. La honestidad ganó. En cómo empezó esto, admitió, su voz baja. Y en lo diferente que se siente ahora. El aliento de Sofía se detuvo, pero rápidamente lo enmascaró con una pequeña sonrisa cómplice. Sí. Es diferente. El silencio entre ellos se volvió más pesado, cargado de algo que ninguno podía negar ya. Finalmente, Alejandro extendió la mano, acomodando suavemente un mechón suelto detrás de su oreja. Su toque se prolongó, sus dedos rozando su mejilla. ¿Y en ese momento? Todo lo demás se desvaneció. Sofía susurró, su voz cargada de emoción. Ella no respondió con palabras. En cambio, se inclinó, cerrando la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso, tentativo al principio, pero profundizándose rápidamente. Alimentado por meses de sentimientos reprimidos. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras la atraía más cerca, sus manos descansando en su cintura. Sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. Se movieron hacia el interior, sus besos volviéndose más urgentes mientras tropezaban hacia el dormitorio. Despojándose de las últimas inhibiciones. Pero cuando los dedos de Alejandro rozaron la delicada piel de su espalda, la sintió tensarse bajo él. Se apartó, su respiración entrecortada, y miró en sus ojos. Lo que vio allí no era miedo. Era vulnerabilidad. «¿Estás bien?», preguntó suavemente, su mano acunando su rostro. Sofía tragó con fuerza, sus ojos brillando. «Alejandro, necesito decirte algo». Su corazón dio un vuelco. «¿Qué es?» «Nunca he». Dudó, su voz apenas un susurro. «Nunca he estado con nadie antes». Alejandro se congeló, el peso de sus palabras calando en él. La miró, atónito, mientras la realidad de lo que acababa de confesar lo golpeaba como un tren de carga. «Es virgen». Por un momento, no pudo procesarlo. Esta mujer, tan feroz, tan independiente. No le había dado ninguna razón para sospechar que era otra cosa que experimentada. Pero ahora, parada allí, con su corazón al descubierto. Se dio cuenta de cuán equivocado había estado respecto a ella. Las mejillas de Sofía se sonrojaron de vergüenza, e intentó apartarse. Pero Alejandro la sostuvo suavemente, sus ojos suavizándose. «Oye», susurró, su voz tierna. «Está bien». Ella sacudió la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. «No, no lo está».
Probablemente piensas que soy patética. Quiero decir, ¿quién se casa así? Cortó Alejandro, su pulgar limpiando una lágrima que se había escapado por su mejilla. No pienso eso. En absoluto. Respiró hondo, sus propias emociones arremolinándose dentro de él. Solo, no entiendo. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo si? Sofía miró hacia abajo, su voz temblando. Porque necesitaba el dinero. Pero no pensé que nada de esto pasaría. No esperaba sentir. Se desvaneció, incapaz de terminar la frase. El corazón de Alejandro se apretó. Se dio cuenta ahora de que esto ya no era solo un juego. No para él. Y no para ella. Las líneas entre su trato y sus verdaderos sentimientos se habían difuminado. Y no podía fingir lo contrario. Se inclinó, apoyando su frente contra la de ella, su voz apenas audible. Sofía, no quiero que esto sea solo un arreglo más. No me importa la apuesta ni el dinero. Me importas tú. El aliento de Sofía se detuvo, sus ojos buscando en los suyos alguna señal de engaño. Pero todo lo que vio fue sinceridad. No sé si puedo hacer esto, susurró, su voz quebrándose. Tengo miedo, Alejandro. La atrajo a sus brazos, sosteniéndola con fuerza, como si pudiera escaparse. También tengo miedo, admitió, su propia voz cargada de emoción. Pero no quiero perderte. Se quedaron así por lo que pareció una eternidad. Envueltos en los brazos del otro, dejando que las paredes entre ellos finalmente cayeran. A la mañana siguiente, todo se sentía diferente. Alejandro despertó con la suave luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas. Sus brazos aún envolviendo a Sofía mientras dormía pacíficamente a su lado. La observó por un largo tiempo, su corazón hinchándose con algo que no podía nombrar del todo. No era solo atracción. No era solo afecto. Era algo más profundo. Algo real. Desde ese momento, Alejandro supo que no podía volver a ser el hombre que era antes. Este matrimonio ya no era solo una apuesta. Era el comienzo de algo que nunca esperó encontrar. Amor. Y estaba decidido a mostrarle a Sofía que no era solo parte de una apuesta tonta. Era todo lo que nunca supo que necesitaba. El sol matutino proyectaba su brillo dorado sobre la hacienda García. Pero el calor de la luz hacía poco para descongelar el frío que se había asentado en el corazón de la mansión. Alejandro se despertó, sus brazos instintivamente buscando a Sofía. Solo para encontrar su lado de la cama frío y vacío. Durante semanas, despertar junto a ella se había convertido en su parte favorita del día. Pero hoy, algo se sentía mal. La casa estaba demasiado silenciosa. Alejandro se sentó, frotándose los ojos, cuando su teléfono vibró violentamente en la mesita de noche. Lo tomó, esperando algún correo electrónico de negocios mundano. Pero en el momento en que vio la avalancha de notificaciones, su corazón se hundió. El multimillonario Alejandro García se casa con una chica sin hogar por una apuesta. La verdad detrás del matrimonio falso de Alejandro García al descubierto. Sofía, el peón en el cruel juego de Alejandro García. Los titulares le gritaban desde todas las direcciones. Correos electrónicos. Mensajes. Redes sociales. Su pulso se aceleró mientras hacía clic en uno de los artículos. Allí, en letras negras y audaces, estaba la historia completa de la apuesta que había hecho meses atrás. Cada detalle humillante expuesto para que el mundo lo viera. ¿Pero lo peor de todo? El nombre de Sofía estaba por todas partes. No pasó mucho tiempo para que las consecuencias alcanzaran a Sofía. Había salido temprano esa mañana a caminar, necesitando tiempo para despejar su mente después de la montaña rusa emocional de las últimas semanas. Pero al pasar por un kiosco de periódicos, las revistas con su rostro estampado la detuvieron en seco. Su corazón se hundió. La gente estaba mirando. Susurrando. Señalando. Sus ojos no eran curiosos. Eran burlones. La mujer que había atrapado a Alejandro García en un matrimonio. La chica que había sido comprada en la calle como si fuera una propiedad. Pero lo que más la destrozó fue la revelación de la apuesta. La verdad de que Alejandro se había casado con ella como parte de una broma.
Su visión se nubló con lágrimas mientras giraba sobre sus talones, corriendo de vuelta a la hacienda. Cuando Sofía irrumpió por las puertas principales de la mansión, Alejandro ya estaba allí. Teléfono en mano, el pánico grabado en su rostro. Pero en el momento en que la vio, su expresión se suavizó con alivio. Sofía comenzó, dando un paso adelante. Pero ella levantó la mano, sus ojos ardiendo de furia. No, siseó, su voz temblando de rabia y desamor. No te atrevas a decir nada. Alejandro se congeló, su pecho apretándose. Sofía, por favor. Déjame explicar. No es lo que piensas. En serio, replicó, su voz elevándose. Porque desde donde estoy, parece exactamente lo que pienso. Tomó una respiración temblorosa, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Me casaste por una apuesta, Alejandro. ¿Una apuesta? Su voz se quebró, y el dolor en ella lo destrozó. Algo de esto fue real, exigió. ¿O solo fui un caso de caridad patético que podías exhibir hasta que te aburrieras? El corazón de Alejandro se rompió al verla desmoronarse frente a él. La alcanzó, desesperación en sus ojos. Te juro, comenzó como una apuesta, admitió, su voz cruda. Pero ya no lo es, Sofía. Te amo. No quería que pasara así, pero me has cambiado. Has cambiado todo. Pero Sofía sacudió la cabeza, retrocediendo de su toque como si quemara. No me mientas, Alejandro susurró. Eres como todos los demás. Me viste como nada más que un proyecto. Algo que arreglar. Algo que controlar. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Nunca quise arreglarte, susurró, su voz cargada de emoción. Quise amarte. Pero era demasiado tarde. La confianza se había ido. Destrozada por el peso de sus errores pasados. Con una última mirada llorosa, Sofía susurró. Adiós, Alejandro. Y luego se fue. Los días que siguieron fueron un borrón para Alejandro. La mansión, antes animada, se sentía como una tumba. Cada habitación vacía resonando con recuerdos de la risa de Sofía, su terquedad, su calidez. Intentó ahogarse en el trabajo. Asistiendo a reuniones, respondiendo llamadas. Pero nada podía distraerlo del vacío que ella había dejado atrás. Por primera vez en su vida, Alejandro entendió lo que significaba estar realmente solo. Dejó de asistir a eventos sociales, ignorando los intentos de sus amigos por animarlo. Las fiestas, las mujeres, la riqueza. Todo se sentía sin sentido sin Sofía a su lado. La mujer que lo había desafiado. Visto a través de su fachada. Hecho que quisiera ser un mejor hombre. Y ahora se había ido. Por su arrogancia. Su insensatez. Mientras tanto, Sofía intentó reconstruir su vida. Pero todo se sentía vacío. Encontró un pequeño apartamento con el dinero que Alejandro le había dado. Comenzó a hacer voluntariado en un refugio local. Incluso empezó a buscar a su hermana de nuevo. Pero no importaba cuánto intentara avanzar. No podía sacarse los recuerdos de Alejandro. La forma en que la miraba cuando pensaba que no lo veía. Los momentos tiernos que compartieron cuando sus muros finalmente cayeron. A pesar de todo. Lo extrañaba. Pero el miedo a ser herida de nuevo la mantenía alejada. Se decía a sí misma que era mejor así. Más seguro. Mantener su corazón protegido. Pero en el fondo, conocía la verdad. Aún lo amaba. Pasaron semanas. La ciudad siguió adelante. Pero Alejandro y Sofía permanecieron atrapados en sus propios mundos de arrepentimiento y anhelo. Ninguno sabía cómo cerrar la brecha entre ellos. Temerosos de que el daño fuera demasiado grande. Las heridas demasiado profundas. Pero el amor. No importa cuán magullado o golpeado. Tiene una manera de encontrar el camino de regreso. Y su historia aún no había terminado. La gran sala de conferencias de García Industries estaba abarrotada de reporteros. Destellos de cámaras. Micrófonos preparados. Listos para devorar el último escándalo. Alejandro García, antes intocable. Estaba en el podio,
su confianza habitual reemplazada por algo crudo. Algo vulnerable. El mundo lo había visto ascender al poder. Pero hoy, lo verían caer. En sus propios términos. Se aclaró la garganta, el zumbido de los murmullos desvaneciéndose mientras todos los ojos se fijaban en él. «Sé por qué están todos aquí», comenzó Alejandro, su voz firme a pesar de la tormenta interior. «Han leído los titulares. Han visto las historias. Y estoy aquí para decirles». Una pausa. «Son ciertas». Un murmullo de jadeo resonó en la sala. Pero Alejandro no vaciló. Aferró los lados del podio, su mirada inquebrantable. «Sí. Hice una apuesta. Una apuesta cruel y reflexiva. Me casé con Sofía por un desafío porque era lo suficientemente arrogante como para pensar que podía comprar cualquier cosa». Su mandíbula se tensó. Incluida la dignidad de alguien. Hizo una pausa, su pecho apretándose mientras los recuerdos del rostro lleno de lágrimas de Sofía destellaban en su mente. Pero lo que no esperaba, continuó, su voz suavizándose. Fue que en el proceso, conocería a alguien que cambiaría mi vida. Respiró hondo. Sofía no es solo una mujer con la que me casé por capricho. Es la mujer que me mostró lo que significa sentir de nuevo. Preocuparme. Amar. Su voz se quebró ligeramente, pero siguió adelante. Dejando que el mundo viera al hombre en el que se había convertido. La lastimé. Traicioné su confianza. Pero mis sentimientos por ella son reales. ¿Y si ella está viendo esto ahora mismo? Miró directamente a las cámaras. Quiero que sepa. Lo siento. No solo por la apuesta. Sino por cada momento en que la hice sentir que era algo menos que extraordinaria. La sala quedó en silencio. Alejandro se alejó del podio, dejando su corazón expuesto para que todos lo vieran. Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento, Sofía estaba congelada frente al televisor. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. Había intentado enterrar sus sentimientos. Intentado convencerse de que alejarse fue la elección correcta. Pero escucharle hablar con tanta honestidad cruda. Destrozó cada muro que había construido alrededor de su corazón. Vio el dolor en sus ojos. El arrepentimiento en su voz. Pero más que eso. Vio al hombre del que se había enamorado. El hombre que se quedó despierto toda la noche para cuidarla cuando estaba enferma. Que escuchó sus historias sin juzgar. Que la hizo sentirse vista de una manera que nadie más lo había hecho. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras se daba cuenta de la verdad que había tenido demasiado miedo de admitir. Aún lo amaba. Sin pensarlo, Sofía tomó su abrigo y salió corriendo por la puerta. Su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Cuando Sofía llegó a la hacienda García, sus manos temblaban mientras empujaba las grandes puertas. La casa se sentía diferente ahora. Menos imponente. Más vacía. Encontró a Alejandro en su estudio, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Alejandro, susurró, rompiendo el silencio. Se giró, sus ojos abriéndose con incredulidad. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El peso de su dolor compartido colgando pesado en el aire. Vi tu conferencia de prensa, comenzó Sofía, su voz temblando. Escuché todo lo que dijiste. Alejandro dio un paso cauteloso hacia adelante, su corazón acelerado. Sofía, yo. Pero ella lo cortó, cerrando la distancia entre ellos. Déjame terminar, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Estaba asustada, Alejandro. Asustada de cuánto te amaba. Asustada de ser lastimada. Pero alejarme de ti. Su voz se quebró. Ese fue el mayor error de mi vida. El aliento de Alejandro se detuvo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Nunca quise lastimarte, dijo, su voz cruda. No sabía qué era el amor hasta ti. Sofía extendió la mano, acunando su rostro en sus manos. No me importa la apuesta. No me importa el pasado. Solo me importas tú. Y con eso, lo atrajo hacia un beso. Sus lágrimas se mezclaron mientras se abrazaban con fuerza. Ambos sabiendo que esta vez, no había vuelta atrás.
Meses después, la vida había tomado un nuevo ritmo. Alejandro se había retirado del mundo corporativo, enfocándose en cambio en vivir. No solo en acumular riqueza. Encontró alegría en las cosas simples. Despertar junto a Sofía. Cocinar el desayuno juntos. Dar largos paseos por la ciudad que alguna vez se sintió tan vacía. Sofía, con el apoyo inquebrantable de Alejandro, abrió un centro comunitario para jóvenes sin hogar. Dedicando su tiempo a ayudar a aquellos que alguna vez estuvieron donde ella había estado. El centro se convirtió en un faro de esperanza. Un testimonio de resiliencia y segundas oportunidades. Su amor no era perfecto. Era desordenado. Complicado. Lleno de momentos de duda. Pero era real. Y eso era todo lo que importaba. Una noche, mientras estaban en el balcón de su modesto apartamento, observando la puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad, Alejandro envolvió sus brazos alrededor de Sofía, apoyando su barbilla en su hombro. «Sabes», murmuró, su voz suave. «Si alguien me hubiera dicho hace un año que me casaría con el amor de mi vida por una apuesta, no les habría creído». Sofía rió, inclinándose hacia su abrazo. «Y si alguien me hubiera dicho que me enamoraría de un millonario arrogante, habría pensado que estaban locos». Alejandro rió, presionando un beso en su sien. «Supongo que la vida tiene una forma divertida de sorprendernos». Sofía se giró para enfrentarlo, sus ojos llenos de amor. «Mientras enfrentemos esas sorpresas juntos. Estoy lista para cualquier cosa». Y con eso, sellaron su promesa con un beso. Sabiendo que su viaje, aunque inesperado, los había llevado exactamente a donde debían estar. Juntos. Para siempre.